Estamos hoy, como cada viernes, conversando de temas relacionados a la antropología, pero con más contenido sobre la antropología física biológica para que puedas expandir tu conocimiento respecto a esta disciplina. Así mismo es, y en este quinto episodio, wow, ya vamos por el quinto, qué bueno. Queremos contarte sobre qué es la antropología sociocultural, en qué se basa su estudio y sus subdisciplinas o subcampos. Así que para entender adecuadamente lo que es la antropología sociocultural, es necesario entender lo que es la antropología cultural y la antropología social por el otro lado. Así que básicamente la cultural fue fuertemente influenciada en Estados Unidos por el enfoque de Franz Boas. Franz Boas es el padre de la antropología americana. Así que más adelante hablaremos de estas figuras importantes dentro de la antropología en otro episodio. Así que la cultural se centra en la cultura como concepto central de la disciplina y analiza la realidad humana, mientras que la social tuvo origen en Europa, específicamente en Gran Bretaña. Y esta era más relacionada con la economía, la historia, la política, patrones de parentesco e inclusive organización social de los pueblos no occidentales. Así que cabe destacar que la cultura tiene varios significados, pero con este concepto nos referimos en este episodio a un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo determinado, a alguna clase social, una época, entre otros. Así mismo es porque es muy importante el significado de las palabras y más adelante en otros episodios vamos a ver que la cultura va a tener un significado un poco diferente. Es muy importante cuando nos estamos refiriendo a la antropología sociocultural, estamos aludiendo al ser humano que estamos estudiando como este miembro de un grupo social y como un integrante de esta cultura. En realidad, estamos mencionando realidades similares, puesto a que los grupos humanos poseen una cultura que les proporciona una identidad y gracias a la cultura ellos se pueden caracterizar dependiendo en qué estamos hablando, en qué momento, clase social, como dijo Michalet. Se puede decir que la antropología sociocultural estudia las sociedades y las culturas humanas, tratando de descubrir prioritariamente los elementos compartidos, las diferencias, todo esto en una estrategia holística, o sea, una estrategia donde nos enfocamos en lo global para lograr entonces tener una metodología sistemática comparativa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se va a hacer cualquier estudio de la antropología sociocultural, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos estudiando un grupo de seres humanos, todos tienen unos pensamientos y unos comportamientos diferentes, pero va a haber algo que se va a repetir en cada persona. Esto que se repite se va a convertir para nosotros en la cultura. Y eso es lo que entonces nosotros vamos a intentar de verificar e investigar cuando estamos haciendo cualquier estudio con este tipo de enfoque. Ahora muy bien, como toda la antropología, en estos últimos 4, ahora el quinto episodio, tiene un montón de subcampos, tiene un montón de divisiones. La antropología social, yo me atrevo a decir que es la que tiene una infinita rama ahí adentro. ¿Por qué? Porque al tú estudiar la antropología sociocultural, tú la puedes estudiar de lo que sea. Puedes pensar en lo que es el baño, ir al baño, estudiar los comportamientos cuando la gente va al baño. Eso es antropología sociocultural y te puedes enfocar a tal punto que eso puede ser una rama completa, porque si tú usas el punto de vista médico, el punto de vista legal, cómo empezaron alejados y la salubridad, ahí ya tienes una rama completa. Así que todas las cosas que hace el ser humano en todas sus etapas puede ser un estudio antropológico sociocultural, pero no tenemos todo el tiempo del mundo para hablarlas de todo, así que nosotras escogimos unas cuantas. Así mismo es. Sí, vamos a hablar de algunas donde nos están mencionando cómo vamos a estar estudiando al ser humano mediante su cultura, o sea,
En este caso, las costumbres, los mitos, las creencias, las normas sociales y las normas personales, los valores que estandarizan el comportamiento dentro de este grupo social. Y debido a eso, como les dije, esto se hace bien amplio. Así que vamos a empezar con una. Michalet, ¿con cuál tú quieres empezar? Voy a empezar con la etnografía, porque es bien importante, antes de mencionar las demás, destacar esto, que además de una subdisciplina, es una metodología. Así que la etnografía es la técnica principal de investigación de la antropología social y cultural. Es un método de investigación cualitativo, o sea, desde las cualidades, sin nada matemático, sino de manera observatoria, de las ciencias sociales para describir e interpretar de manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos o las mismas comunidades. Así que la etnografía pretende básicamente descifrar los comportamientos en términos de un sistema de valores, de la creencia, de esa cultura que estamos observando y captar la mirada desde los propios sujetos sociales, es decir, desde el sujeto que estamos estudiando. Así que busca relevar la información en el contexto en el que se produce. Así que para esto se realiza un trabajo de campo y se utilizan técnicas de recolección de datos como es la observación y la entrevista abierta. Es decir, cuando vamos a hacer etnografía, ¿verdad? Un método de trabajo de campo, básicamente al estudiar esta comunidad o esta organización o este grupo humano, pues lo que hacemos es que estudiamos observando sus creencias, sus comportamientos, cómo se distinguen de algunos otros grupos humanos. Entonces, esta información que nos datan de este grupo en particular, la vamos recogiendo en un cuaderno de registro, una libreta de campo, donde ahí podemos entonces comparar y distinguir este grupo humano o esta sociedad versus esta otra, cómo se comportan, cómo son sus valores, sus creencias religiosas, cómo quizás, como mencionaste en lo del baño, cómo quizás esta sociedad va al baño de alguna manera diferente a esta otra. Así que este método de investigación consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así entonces poder contrastar lo que la gente dice. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden darnos entrevistas abiertas o discursos cuando vamos a entrevistarlo, valga la redundancia, sobre qué comportamientos o prácticas culturales tienen estas personas en particular y versus lo que hacen, cómo practican, cómo lo realizan al hecho. En un principio, esta técnica se utilizó para analizar a las comunidades aborígenes y actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo humano que se pretenda conocer mucho mejor. Así que eso es lo que es la etnografía y es bien importante también mencionar que como esto, ¿verdad? Compara la cultura y cómo estas personas actúan versus otras personas o otros grupos humanos, estas distintas culturas deben estudiarse desde su interior y no desde la perspectiva etnocéntrica de un observador situado en una cultura ajena o superior. Es decir, tenemos que ponernos en los zapatos de estas personas, ir al fil, al campo y vivirlo en carne propia para nosotros poder decir contra, esto es así, estas personas se sentían así, lo practicaban de esta manera. Así que hay que vivirlo desde el interior y no desde una perspectiva de que como yo soy de una cultura superior o ajena, alejada a esta otra cultura, pues entonces de lo que la manera que lo voy a ver es de una manera alejada y no entonces como lo debería ver y estudiar de una manera entonces etnográfica. Así mismo es, y es bien interesante porque por lo menos desde mi punto de vista yo hice un estudio cuando yo estaba empezando, que fue de donde yo trabajaba. Y yo le llamé una etnografía de un salón de belleza, porque es donde yo trabajaba. Y yo me di cuenta porque pues cuando uno va a trabajar, uno está en la mentalidad, hago mi trabajo, me pagan, me voy, whatever.
Cuando a mí me toca hacer una etnografía, que yo me empiezo a observar, no solamente estar, sino observar, me doy cuenta de un montón de cosas que a mí me estaban molestando, pero yo no las podía descifrar. Cuento largo corto, me doy cuenta que es que en ese tiempo la que era mi jefa era una persona homofóbica, racista y bien políticamente abierta de un montón de cosas que yo no me gustaban y al punto de que tampoco lo entendía, porque yo soy bien abierta por un montón de cosas y más cuando uno está estudiando esto. Uno tiene que ser Ujú, abierto. No exacto. necesariamente el abierto significa que yo estoy a favor, pero sino que estoy abierta a entender. Y me di cuenta que la razón por la cual yo siempre salía del trabajo con mal humor, extremadamente cansada, es que yo siempre estaba preparándome para una pelea cuando ella sacaba estos temas, porque esos son los temas que uno no debería hablar en un salón de belleza cuando hay más personas que tú no sabes de qué son. Así que fue bien interesante cuando uno pone en práctica esas técnicas, porque tú puedes decir, ah, es que yo sé lo que está pasando, pero realmente no. Tú tienes que Ujú, activamente ver, observar, entender y, bien importante, darte cuenta cuando tú tienes un sesgo y cuando no. O sea, cuando tú tienes un pensamiento que va en contra de lo que te están diciendo o tú estás viendo. Es bien importante saber eso porque eso va a cambiar cómo tú estás viendo las cosas. Y si tú sabes que lo tienes, tú puedes decir, mira, cuando hagas el escrito o lo que sea, como que puedes decir, yo entiendo que esta es una mirada personal en este tiempo, bla, bla, bla. Y yo observé esto tomando en cuenta que estas cosas chocan con mi pensamiento crítico o whatever. Y eso es algo ujú. bueno porque entonces cuando alguien va y lo lee, un externo que no sabe qué pasó, va a decir, ah, mira, ella me está diciendo, coge con pinzas lo que estoy diciendo de esto de aquí porque puede ser que yo lo estaba interpretando incorrectamente. Entonces, Exactamente. Y es bien curioso porque o sea, cuando hacemos trabajo etnográfico, como tú bien dijiste, tratamos, además de observar estas costumbres, de explicar mediante eso lo que nosotros estamos observando, lo que las personas nos dicen. Por ejemplo, en el estudio etnográfico que yo hice, se tituló Etnografía de un mundo clandestino sobre la asociación Noñetas. Cuando yo entrevisté a estas personas, porque obviamente yo no pertenezco a esta asociación, pero ellos están, ¿verdad? Desde los 80 en esta asociación y van toda esta época, todo este periodo ya en una cultura y en una sociedad adaptándose diferente a lo que estamos comúnmente viendo o ujú, comportándonos. O sea, esto es una asociación que tuvo asesinatos bajo su nombre, bajo su liderato. O sea, son muchas cosas y cuando yo hago este trabajo etnográfico, además de que uno aprende, uno explica las razones por las cuales entonces estas personas hacían lo que hacían. Quizás muchas personas decían, ah, pero eran unos criminales, pero cuando tú entrevistas, observas y buscas información, sí, asesinaban, pero la mayoría de estos asesinatos eran para poder proteger las personas inocentes, niños, ancianos y mujeres. Esos eran bajo sus reglamentos. Si tú, como individuo, hacías algo en contra de estos tres grupos que para ellos eran inocentes, ellos se iban a encargar de que no lo hicieras más nada. Así que esto es parte del trabajo etnográfico, explicar y entender más allá de nuestros ojos, a simple vista, lo que hace una organización social o un grupo humano. ujú. Entonces, otro tipo de, otro campo de la antropología sociocultural es la antropología de la religión. Hincapié, antes de yo empezar a explicar qué es esta antropología. Nosotros
vivimos en Puerto Rico, tenemos un bagaje cultural católico, romano, cristiano, así que, Evangelista, exacto, todo. tenemos una mentalidad bien grande sobre la religión y Ujú. tenemos unos dogmas que hemos incorporado, aunque no seamos parte de la religión, a nuestro pensamiento. Cuando se estudia la religión con unos ojos y una forma de verlo antropológica, nosotros vamos a ver la religión como un fenómeno, porque se va a estudiar el origen, se va a estudiar su desarrollo, la evolución de las diferentes ideas religiosas. Y eso se va a ver en el grupo humano o en la sociedad que estemos estudiando. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la religión católica, pues nos vamos a centrar casi siempre en o en el Caribe, América Latina, en Europa, y vamos a tomar en cuenta que la religión católica en un momento dado fue un imperio y ha hecho sus cambios tanto internamente y externamente. Ahora bien, si vamos a hablar de la religión, una religión politeísta, cualquiera, estamos tomando en cuenta que estas personas creen en muchos dioses, así que ya de por sí va a haber una diferencia entre cómo ellos se comportan en respecto a esta religión y a este grupo de ideas. Nosotros vamos a ver la religión como un producto cultural creado por la comunidad que lo practica. Porque la religión no sale de la nada. Sale primero, casi siempre, para explicar lo que estamos viendo y después lo hacemos para explicar lo que estamos pensando y explicar unas cosas que, como por ejemplo la muerte, si hay una vida después de la muerte, el nacimiento y todas estas partes de que ahora mismo pues nosotros tenemos la ciencia que nos da una explicación, pero antes de que existiera la ciencia como su campo que es, pues teníamos la religión. Entonces, es bien importante cuando se hace un estudio de la religión que se haga desde una perspectiva histórica y antropológica porque se tiene como un punto de partida la consideración del fenómeno religioso como un hecho social, un hecho histórico y cultural, que adquiere un sentido en un contexto concreto y como resultado se hace el proceso de una actividad humana. Este punto de partida nos conduce muchas veces a una reflexión sobre las prácticas, las creencias, las emociones e instituciones que engloban o que se engloba dentro de este concepto de religión y nos movemos a la búsqueda de la comprensión de estas manifestaciones que son tan diversas cuando intentamos de hacer una comparación transcultural o una comparación de diferentes culturas en el tiempo y en el espacio. Así que se intenta de hacer una observación empírica, así que aquí ya vienen los números. Tenemos también lo que sería documento escrito y restos arqueológicos. Este tipo de rama, la antropología de la religión, estudia diferentes cosas, entre ellas los rituales, y el ritual lo vemos como perspectiva de análisis y como un evento social. Tenemos los símbolos, que sería la eficacia simbólica, por qué o cómo el tú poner en el caso de la religión católica, el tú hacer el signo de la cruz tan pronto tú entras a la iglesia. Eso es un ritual, pero también es un símbolo, es una simbología. Así que esas son cosas que se van a ir observando y
También tenemos lo que sería la religión en la modernidad, como las teorías de la secularización o el proceso por el cual algo o alguien pierde sus características religiosas y pasa a ser laico o a estar influenciado por otra religión. Así que, para hacerlo un poco más simple, estamos estudiando los rituales, estamos estudiando los símbolos, estamos estudiando por qué en la modernidad hay personas que se alejan de la religión, cualquiera que sea, se unen a otra religión o hasta crean religiones diferentes. Y, O simplemente no creen en ninguna. exacto, y el mercado religioso. En esto ya sería el tipo de marketing que le da la iglesia y la parte humana de la religión. Por ejemplo, la actividad de hacer una búsqueda de satisfacer diferentes necesidades y hacerlo de un punto de vista religioso, como por ejemplo, yo sé que existe el como el OkCupid o Tinder, pero religioso. Sí, lo existe. En serio. Sí, que es algo como que Christians no sé qué demontre y es, tú entras, tú haces tu perfil diciendo que tú estás buscando y las personas que están ahí son religiosas, tú te estás manteniendo en un ámbito Religioso. religioso, pero también buscando pareja. Así que eso es algo que la antropología de la religión investiga también porque eso es algo bien común a hoy en día buscar pareja por el internet, pero cuando se le pone ese punto de vista religioso, ya ahí es diferente porque estás hablando de una subcomunidad dentro de la comunidad. Y las personas que Ujú. están ahí lo hacen con el interés de buscar a alguien que es religioso, que es bien interesante cuando tú te pones a intentar de investigar el porqué de todo esto. Y No, también y cuando compiten entre una religión y otra, que por ejemplo una quiere satisfacer tus necesidades más que la otra, comienzan esta competencia de marketing para poder satisfacer esas necesidades que tú tienes. Entonces lo que hacen es que este tipo de competencia para ver quién gana más en cierto sentido. Y, por ejemplo, en las estadísticas, pueden buscar en internet y en las redes sociales. Yo lo busqué para este podcast y siempre, de toda la vida y en el sol de hoy, la Iglesia Católica es la que más dinero genera. Y es por esto, por el marketing religioso que tiene con otras religiones. bueno, vamos, no nos vamos ni tan lejos. Yo sigo en mi Instagram. Ok, so ya sabemos, tenemos un bagaje católico, bla, 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 bla. A mí me, la única parte de la religión que yo sigo es la teoría y la idea fundamental. O sea, ser bueno con tus prójimos, hacer el bien, bla, bla, bla. Yo no voy a la iglesia, whatever. Pero en YouTube yo sigo a este padre que es franciscano. Él hace videos de, porque él y otro padre se unieron y hacen reactions a películas de diferentes índoles, pero que hablan en algún momento dado de la religión católica. Y me dio con verificar qué más él tiene, y él tiene un Instagram. Y en su Instagram, él postea cosas como los sermones que dio los domingos, pero también postea fotos de cuando él va, porque creo que él es de Chicago, una cosa así, postea fotos de todo ese lugar histórico de Chicago. Y es como que qué interesante. So terminé siguiéndolo y cada cierto tiempo, pues, mi Instagram me saca mensajes religiosos y yo como que todo porque seguía a un padre franciscano. Así que estoy siendo víctima del marketing religioso porque, pues, seguí un padre franciscano. Así. Así es. Bueno, vamos a seguir entonces y la próxima que vamos a definir es la antropología médica.
Estoy ya como Yarian. Siempre voy a tratar ahora de definir por parte. Así que, para empezar, sabemos que la antropología es el estudio del hombre. Y la medicina, pues estudia lo que son las enfermedades del hombre. Siendo así, entonces, estudiar, quizás diagnosticar, prevenir, tratar y curar inclusive los males que tiene la humanidad. Así que la antropología médica podemos decir que será el estudio de los males, de las enfermedades, de las lesiones que haya sufrido el hombre desde que existe, ¿verdad? Desde nuestra evolución, incluyendo técnicas ideales para enfrentarse a estos problemas. Por ejemplo, cuando sentimos dolor, enfermedades, sufrimiento, que eso también lo estudia la antropología médica desde un punto sociocultural, cómo estas poblaciones sufren, el estudio de quienes se han dedicado a quizás al arte y la técnica de curar, por ejemplo, los brujos, las brujerías estas. Así que básicamente también puede estudiar la ansiedad, el sufrimiento, qué tipo de enfermedades hemos padecido la humanidad, como dije, desde su comienzo, sobre los procesos sociales y las representaciones culturales de la salud, la enfermedad y las prácticas de atención o asistencia relacionados con ella. Así que la antropología médica busca la manera de satisfacer las demandas humanitarias y científicas a la vez de este campo de lo que es la medicina, mediante, ¿verdad?, buscar lo que es el origen de estas enfermedades, de dónde es que provienen y cómo es que han llegado todavía desde su origen, cómo ha evolucionado estas enfermedades hasta el sol de hoy. Así que para esto se hacen estas investigaciones en la cual entonces se buscan los obstáculos que deben enfrentar las personas al momento de buscar alguna ayuda médica y cuidados de salud. En algunos países, pues esto es bien difícil cuando, ¿verdad? No viven en una democracia y es bien fuerte. Por ejemplo, Cuba, en estos días, están ahora Ujú. mismo con esto del COVID, no tienen cuidados de salud, están tratando, el mismo pueblo se está rebelando para poder buscar ayuda médica con esto de la pandemia, así que es bien fuerte. Y la antropología médica busca entonces investigar estos obstáculos que estas sociedades enfrentan al poder buscar cuidados de salud, su bienestar. Y aquí es que también vienen los estudios etnográficos que se llevan a cabo mayormente para observar, entrevistar a estas personas, cuestionarle inclusive al gobierno y buscar la manera en que estas personas perciben la salud y las enfermedades, cómo ellos se sienten, ¿verdad? Si sienten temor, alguna ansiedad, algún sufrimiento por no tener estos cuidados de la mano. Así que de esta manera, ¿cómo es, verdad? Cómo la antropología médica estudia la manera en que estas sociedades, esta cultura, la política, como mencioné, y el ambiente afectan la salud de este grupo humano, de estas sociedades, ya sea positiva o negativamente. Así que este subcampo básicamente entiende la salud en el ámbito de la cultura, teniendo como objeto de estudio y análisis los distintos sistemas, las creencias y prácticas respecto a la salud y el proceso salud, enfermedad y atención en cualquier tipo de sociedad. Por ejemplo, cuando un individuo se enferma, qué tipo de condición le dio o qué tipo de virus, infección, ¿verdad? ¿Qué está padeciendo y cómo se le está atendiendo a esta persona? Eso es lo que trata de analizar la antropología médica. Y algo bien interesante de esto es que si tú lo pones y lo ves de un punto de vista, porque pues parte de lo que esto habla es de la política. Y si nosotros vemos, por Uh -huh. ejemplo, el sistema de salud que tiene Puerto Rico, es el que conocemos, y esto lo digo porque tuve una muy mala experiencia cuando fui a España, que yo soy alérgica a los mariscos. España, pues, ellos tienen yo podría decir que la gran mayoría de su comida
tiene algún ámbito del mar. Así que yo, como en Puerto Rico no los como, me alejo bien. A mí hasta se me olvidó. Yo voy a hacer una excavación en Europa, en España específicamente, en Menorca. Me estoy quedando con el grupo que estamos haciendo la excavación. Nos dan comida, yo empiezo a comer y empiezo. Y yo diantre, ¿por qué me pica la garganta? Cuando me voy a dar el segundo bocado, veo un camaroncito bien bello, hermoso, ahí, en el mismo medio de mi cubierto. Y yo paniqueo porque el tipo de alergia que a mí me da, a mí se me hace difícil respirar. No se me cierra la tráquea, pero se me hace difícil respirar. Así que se me olvidó el inglés, yo empecé a hablar en español y yo, soy alérgica a los mariscos, ¿qué hago? Soy alérgica a los mariscos. Y a mí se me olvidó traerme Benadryl, tú sabes, the whole shebang, a mí se me olvidó. Yo no tenía un EpiPen, yo no tenía nada. Y alguien decide, ok, yo tengo Benadryl, tómatela, vamos a ver cómo funciona aquí las ambulancias para ver si ellos nos pueden hacer algo. Se llama, nos hacen una pregunta como que, mira, con qué tan severo es esto y lo otro, yo le explico y ellos dicen, ok, no, como ya te tomaste algo, tú puedes decidir si vienes a nosotros, te podemos mandar a buscar o puedes ir a la farmacia que esté abierta en ese cerca y nosotros le decimos a ellos qué tú necesitas y tú lo buscas. Y yo como que, pues está bien, esa suena bien. A todas estas yo estoy texteando porque yo no ni me atrevía a llamar a mami por los cargos internacionales. Decirle, mira, mamá, me pasó esto, no sé qué hacer. Mami me llama, como que, ¿por qué no me llamaste? Y yo, bueno, los cargos, es caro, ya, no me importa, llámame. Eh, y entonces ahí yo validé con mami y con mi titi, que es farmacéutica, que sí, no tenía que ir al hospital, con el proceso solamente tengo que estar tomándome, verificar como a los 8 horas que esté bien todavía y me tomo otra Benadryl. Cuando voy a la farmacia me dice, tú eres la que llamaste, ok, pues mira, yo no sé qué es esto, porque ellos no tienen la Benadryl, porque Benadryl es el nombre Exacto. no es el De nombre la cajita exacto, no es el nombre de la medicina, es del el nombre, medicamento. Ajá. exacto. Así que el nombre realmente de la medicina es un antihistamínico. Y yo le explico, pues mira, Benadryl se usa para esto, esto, aquello. Y ellos dicen, ¿eso es un antihistamínico? Y yo, sí, sí, eso. Y entonces ellos vienen, me dicen, pues mira, nosotros lo que tenemos es esto, que creo que debe ser parecido, bla, bla. Como tú habías llamado, tú no tienes que pagar nada. Y yo me quedé, como que no tengo que pagar nada. Y ellos, sí, porque esto es parte, como tú llamaste, y esto fue hecho por el sistema, pues entonces esto lo cubre el plan médico, la cubierta general que tiene todo el mundo. Y yo, pero, pero yo no tengo plan médico aquí. Y yo, ¿qué es plan médico? Y yo, eh, ok, gracias. Y me fui y me di cuenta que es que ellos tienen Universal Healthcare. So, esa idea de tener un plan médico, de ir acá, ir allá, es diferente. Ujú. Y cuando uno lo pone cuando se pone de un punto de vista antropológico, tú sabes, obviamente lo estamos hablando esto me pasó a mí, so mi mente no estaba viéndolo del punto de vista antropológico, lo estaba viendo desde el punto de vista tengo que vivir, pero cuando nos damos cuenta de la diferencia en cómo un sistema de salud y otro trabaja, Ujú. vemos también por qué hay unas ciudades o unas poblaciones que son más propensas a unos tipos de enfermedades que otros.
Eso es parte de Exactamente. esa antropología médica. Otra subdisciplina o subrama de la antropología es la antropología urbana. Esto hace referencia al estudio etnográfico y transcultural de la urbanización global y la vida dentro de estas ciudades. Esta investigación trata nuevas perspectivas de compresión en áreas como el urbanismo, la esfera pública, las actividades simbólicas en ciudades del mundo, el modo de producción industrial, el proceso de globalización, la multiculturalidad, la sociedad de la información, el análisis de redes y los movimientos sociales. Ahora bien, ¿qué esto significa? Esto significa que nosotros cuando vamos en la antropología sociocultural a estudiar la parte urbana, estamos estudiando el cambio que se genera, el que de repente tenemos un área física que por metro cuadrado tiene más personas que un área, en este caso no urbana, donde de repente tenemos una sociedad más expandida. Cuando hablamos de la urbana y de lo urbano, estamos hablando de lugares donde de repente tenemos muchas personas, todos aglomeradas en puntos focales y cómo esta unión de tantas personas hace o deshace diferentes cosas. Un ejemplo fácil, Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad con un montón de personas, demasiadas personas. Pero entonces, ¿qué pasa? En la ciudad de Nueva York, nosotros no solamente tenemos a estadounidenses, tenemos a personas de Italia, personas de Puerto Rico, de Cuba, personas, bueno, de todo el mundo. Así que tenemos un lugar relativamente pequeño donde tiene muchas personas de diferentes grupos y culturas e ideales diferentes y vamos a estudiar ese comportamiento, vamos a estudiar cómo estos diferentes grupos se unen, hacen diferentes subgrupos y cómo esto entonces empieza a crear diferentes actividades sociales, culturales y hasta políticas en esta vida. Y me refiero en esta vida urbana. Entonces, la antropología urbana aborda la vida urbana a partir de los métodos de campo, la perspectiva holística de la misma antropología y esta disciplina se va a ocupar de la forma y el espacio de las ciudades, el urbanismo como un modo de vida, los procesos de urbanización, así que son los procesos de cómo se crean diferentes comunidades dentro de esta ciudad para crear las urbanizaciones como nosotros conocemos y realmente Ujú. por ejemplo, los condominios, que son un edificio bien grande con muchas casas, pues ese proceso de cómo se crea se está estudiando. Se estudia también las tipologías de la metrópolis, porque cuando hablamos de la metro, cada metro en cada país, ciudad y hasta denominación general es diferente. Si hablamos del Ujú. área metro de Puerto Rico y el área metro de Florida, estamos hablando de unas culturas más o menos parecidas, pero cuando vemos cómo la tipología, o sea, cómo se ve no solamente el plano de la tierra, sino de la estructura dentro de esta metro, va a ser bien diferente. Vamos a también No, ver, y que inclusive, que en eso que estás diciendo de la metro, rapidito, e inclusive, además de que puede ser similar o diferente respecto a algunas ciudades,
también la metro tiene variedad cultural porque, por ejemplo, la mayoría de las personas que viven en Puerto Rico, por poner el ejemplo, la metro aquí, en la metro hay gente del este, del oeste, del sur, del centro de la isla, que viven en esa área, inclusive gente de Estados Unidos, o sea, americanos, o quizás hay pocos de otros países, hay dominicanos, o sea, hay una diversidad cultural en cada ciudad que se puede analizar en la metro de, valga la redundancia, de cada una de ellas, Ujú. que también estudiamos diversidad cultural en esa área particulares. Exacto, que eso es parte de las expresiones urbanas según Ujú, el tipo comunitario, porque la expresión urbana en la metro de alguien dominicano no va a ser igual que la persona dominicana en el área metropolitana de la República Dominicana. Mientras que exacto. entonces si vemos la comunidad musulmana en el área metro de Puerto Rico va a ser diferente a la comunidad musulmana del centro, la comunidad musulmana que vive en el área musulmán en Medio Oriente, y todo eso es parte de este estudio de lo urbano. También parte de lo que estudia son los fenómenos migratorios. Aquí en Puerto Rico, lo bien conocido, la carreta de René Márquez, que habla de un movimiento migratorio del campo a la ciudad y de la ciudad a Estados Unidos. Ese estudio también es algo bien interesante que uno ve en la antropología urbana. Y no lo último, pero lo más grande, pues los movimientos sociales que se crean en el área metro o en la metrópolis. Porque aquí, y esto lo puedo bien por encima, cuando tú tienes tanta, tanta expresión y tantas diferencias en un lugar donde hay tantas personas, los movimientos sociales se van a ver mucho más rápido y puede ser hasta más intensos que en otros lugares que no sean considerados una metrópolis. Y las áreas metropolitanas, porque lo hemos dicho mucho, un área metropolitana es constituido en un lugar, bueno, en los lugares como un objeto de estudio de las investigaciones sobre temas como la etnicidad, la pobreza, el espacio público, las clases sociales y las clases económicas y las Ujú, variaciones subculturales, porque en un área metropolitano tenemos exacto. tantas y tantas culturas que se crean tan varias subculturas que son diferentes solamente por ser del área metropolitana. Porque, y esto es un ejemplo otra vez rapidito, la subcultura ponca en el área metropolitana es bien diferente que en cualquier otro área de Puerto Rico. Y entonces esa variación es un punto que se va a estar también viendo y estudiando en la antropología urbana. Bueno, y la última subdisciplina de la antropología sociocultural, bien interesante, nunca la había escuchado, quizás tú que nos estás escuchando tampoco y hoy te enteraste, es la antropología del ciberespacio o ciberantropología. ¿What? Así que así mismo como dices, ciberespacio, ciberantropología, esta subdisciplina estudia los sistemas cibernéticos y la relación que tienen los humanos con las nuevas tecnologías. Así que la ciberantropología centra su atención tanto en contextos online o en línea en español, como en fenómenos tecnológicos como lo pueden ser el estudio de dispositivos de uso masivo. Ahí podemos encontrar los teléfonos, los iPods, que son los reproductores de audio digital portátiles, los PDAs, que son los asistentes digitales personales, son como unos teléfonos pequeños, pero mayormente es como una agenda electrónica que utilizan las personas como de bolsillo y ahí pueden tener su agenda, dicho sea de paso, la lista de contacto, un blog de notas, recordatorios, pueden dibujar, es como una iPad pequeña.
Incluimos también las tabletas, como que más, un sistema tipo hardware, ahí vemos quizás las computadoras desktop con su monitor, ¿verdad? Todo sistema informático que tenga componentes eléctricos, hasta la función del ser humano con esta máquina, como es el caso de los cyborgs. Los cyborgs tienen la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología. Así que la facilidad con que actualmente se crean estas comunidades y su enorme variedad es bien entendible por el crecimiento que el Internet tiene bien acelerado en los últimos años y de las tecnologías desarrolladas a su alrededor. Vemos muchas aplicaciones, mira, salió TikTok y se hizo viral. Instagram ha evolucionado. Vemos que ahora Instagram con los Reels le hace competencia a TikTok. Tenemos cómo también ha evolucionado Facebook con las páginas de fanpage. Tenemos muchas aplicaciones ¿verdad? Que miran esto también, inclusive de las monedas virtuales que se pueden comprar, Ujú. las criptomonedas. Así que todo esto que es bien acelerado del Internet y las tecnologías, también lo estudia esta subdisciplina, además de la cantidad de personas que a nivel mundial tienen acceso a estas redes, sea desde su trabajo, desde sus hogares, porque ahora esto de la pandemia, tú misma, Yarian, que trabajas desde tu casa, muchas personas ahora que han evolucionado debido a esta enfermedad que colapsó mundialmente, ahora no quieren regresar a sus trabajos, ahora quieren trabajar desde casa. O sea, muchas personas se han acostumbrado y se han acoplado a este modelo virtual. Así que una comunidad virtual se asienta sobre dos pilares fundamentales: la comunicación y un deseo de relación entre los miembros con intereses comunes. Así que, ¿cómo podemos interactuar con otras personas a través del Internet y de las redes sociales? Y también, ¿verdad? Relacionarse con otras personas que tengan los mismos intereses en común. Y es así como la red, ¿verdad? Como un artefacto tecnológico y la sociedad de la red, como sector de la sociedad que está afectada por esta tecnología, generan entonces un escenario en el que desarrollamos nuestra vida, un resplandeciente espacio virtual en el que entonces se generan nuevas interacciones y nuevos hábitos, porque ahora en el siglo XXI muchos, ¿verdad? Muchas personas, incluyendo muchos jóvenes, están generando nuevos hábitos a través del Internet. Por ejemplo, ven muchas películas en el Internet. Ahora Disney Plus tiene muchas películas que antes se Ujú. veían en el cine, ahora tú las puedes ver, comprarle de tu casa, y entonces esta nueva era y este espacio virtual es vital para que las comunidades tengan nuevas costumbres y nuevos hábitos. Así que conocer el lado humano de la tecnología y cómo la humanidad del siglo XXI ha encontrado una nueva vía de expresión en el Internet se convierte en un espacio antropológico y al mismo tiempo un nuevo escenario con sus propias reglas. Y es entonces que se crea esto del estudio de la ciberantropología, cómo entonces las sociedades humanas interactúan y se expresan a través del Internet. Bien interesante. Sí, y tomamos en punto, hello, estamos haciendo un podcast. Esto no hubiera sido posible si no tuviéramos el internet. Exacto, La exactamente. idea de tener una radio personalizada no hubiera sido posible sin el internet, porque si no, nosotros tuviéramos que haber ido a una estación de radio, pedirle que hagamos un segmento y todo esto para que entonces las personas que sintonicen la radio nos escuchen al momento indicado, mientras que ahora con el podcast nosotras mismas lo hacemos y tú nos escuchas cuando a ti te dé la gana, las veces que te dé la gana. Y eso es posible gracias al Y internet. llegamos a más gente, a más comunidades, a más países, no solamente Exacto. a un grupo. Exactamente. Y eso de que estaba hablando de las criptomonedas es bien curioso porque obviamente es un avance tecnológico a través, ¿verdad? Que estamos pagando online a través de este método, pero inclusive ya lo que estamos acostumbrados a pagar con dinero en efectivo o en tarjetas,
se está viniendo atrás por el comienzo de las criptomonedas. Bueno, Y espérate. cómo se están ahora integrando. Y no nos vayamos tan lejos. Por esto del COVID, hay escasez de dinero en papel y dinero de moneda. Ahora te están pidiendo, por eso. favor, paga de forma electrónica, porque si vas a pagar en cash, tiene que ser exacto porque no hay una escasez. Así que hemos llegado a tal punto que los lugares nos están pidiendo que hagamos una transacción electrónica debido a que la manera física ya está escaseando. Exactamente. Y es como también podemos analizar a través de esta subdisciplina la evolución inclusive, porque quizás los del siglo XXI, los millennials, ahora la generación X, etcétera, podemos Z. trabajar más. La generación Z, en la que está ahora. La generación Z, ¿qué fue lo que dije? X. La de nuestros padres. X, Y, Z, pues. La generación Z. Y tenemos entonces los boomers y la generación X que no están tan acostumbrados a trabajar mediante el internet y las redes sociales. Así que eso también, esta subdisciplina estudia cómo quizás las nuevas generaciones se están adaptando y acostumbrando a este nuevo estilo de vida virtual, mientras que estas generaciones que son pasadas no saben cómo trabajar y cómo adaptarse. Así que eso es para que ustedes vean cómo la antropología es muy amplia en distintos entornos, no solamente desde una manera en la comunidad y desde nuestras casas, sino también ahora integra la tecnología para poder entonces analizar la adaptación de los grupos humanos. Eso es muy cierto y volvemos, esto si fuera por nosotros seguimos hablando y seguimos hablando, pero no vamos aquí a quitarte tanto tiempo porque sabemos que es mucha información la que estamos dando. Pero si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda, todos los viernes a las 6 de la mañana viene nuestro nuevo episodio. No te lo puedes perder. El próximo vamos a estar hablando de la última rama, la antropología lingüística y sus subdisciplinas. Así que pon el recordatorio para que te levantes, hagas tu café, tu desayuno y nos escuches mientras estés desayunando o de camino al trabajo. Aunque por la pandemia puede ser que el camino al trabajo sea de la sala a la oficina, pero con el recordatorio, escúchanos, estamos aquí. Y si hay algún tema que quieras que discutamos por aquí, algún comentario, tienes preguntas, búscanos y escríbenos por nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Hablando de Huesos, o en nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas del episodio te vamos a dejar los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales, en tus chats. Recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, cualquier plataforma digital que nos escuche. Tómate un screenshot, danos like, danos corazoncito, estrellitas. Seguimos aquí, estamos aquí por ustedes, así que acuérdense. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Bye. Bye.